La Santa Inquisición fue una institución creada en el siglo XIII, para combatir a todo aquel que se alejase de la fe que se proclamaba como oficial, además de aquellos que cometían algunos actos considerados como inmorales. Esta institución vivió su esplendor y su mayor barbarie durante la Edad Media. Sin embargo, por lo que es recordada en la actualidad no es solo por la cantidad de cadáveres que dejó, sino por el uso de multitud de instrumentos de tortura capaces de arrancar una confesión a criminales, homosexuales, presuntas brujas o blasfemos. Herejes. En 1252 el Papa Inocencio I permitió oficialmente el uso de la tortura para lograr que los acusados declararan su confesión a sus sacerdotes. Aquella cruel norma fue proclamada de la siguiente manera: el oficial o párroco debe obtener de todos los herejes que capture una confesión mediante la tortura sin dañar su cuerpo o causar peligro de muerte, pues son ladrones y asesinos de almas y apóstatas de los sacramentos de Dios y de la fe. Deben confesar sus errores y acusar a otros herejes, así como a sus cómplices, encubridores, correligionarios y defensores. Para entonces ya no solo se consideraban herejes las órdenes religiosas que se desviaban de la Iglesia oficial, sino también los judíos, los apóstatas, los excomulgados, los falsos apóstoles, las brujas, los blasfemos, criminales, entre otros. Lo que se buscaba mediante la tortura era que admitiesen aquello por lo que eran acusados y pudiesen ser castigados por ello. En el caso de que resistiesen el proceso sin confesar, se suponía que los acusados debían ser liberados. Cuando se administraba la tortura y no se obtenía confesión, la conclusión lógica, si es que la tortura probaba algo, era que el acusado era inocente. Según la frase legal, había purgado la prueba y merecía la absolución. Sin embargo, en la mayoría de los casos los reos acababan diciendo cualquier cosa a cambio de que parase aquel horror. Algunas de esas torturas fueron las siguientes. Número 1. El potro. Se llamaba así al caballete o potro triangular sobre el que se ponía a los acusados que no querían confesar. Su funcionamiento era simple, pero eficaz. Para causar el mayor dolor posible al preso, se lo ubicaba sobre una mesa que contaba con 4 cuerdas, para atar sus brazos y piernas. Las cuerdas de las muñecas estaban fijas a la mesa y las de las piernas se iban enrollando a una rueda giratoria. Cada desplazamiento de la rueda suponía una extensión de los mismos. El dolor que producía en los huesos era horrible y, si las vueltas a aquella rueda eran demasiadas, podía provocar el desmembramiento de las extremidades. Usualmente, este tormento solía tener 2 partes. La primera duraba varias vueltas y buscaba asustar al preso. Posteriormente, se paraba la máquina y se instaba a la víctima a hablar. Si no aceptaba, se continuaba hasta que lo hiciese. Esto duraba varios días, por lo que el reo solía fallecer. La víctima podía ser cruelmente estirada hasta 30 centímetros. A su vez, si no obtenían la confesión deseada, también podían aplicar otros castigos mientras el potro surtía su efecto, por ejemplo, quemar sus costados con fuego. Además del posible desmembramiento, el dolor que causaba esta máquina era increíble. El torturador le daba vueltas al timón, hasta que los huesos de la víctima eran dislocados con un ruido fuerte, causado por los cartílagos, ligamentos y huesos que se rompían. Si el torturador seguía girando el timón, las piernas y los brazos eran eventualmente arrancados del cuerpo. Número 2. La cuna de Judas. Consiste en una pirámide puntiaguda, sobre la cual se alza la víctima, para después dejarla caer una o varias veces, de modo que la punta topara con la zona genital o anal, con mayor o menor presión, dependiendo de cómo evolucionara la confesión. Si el condenado no confesaba, terminaba dividido en 2. Número 3. El aplastapulgares. Era un instrumento metálico en el que se introducían los dedos de las manos y los pies. A continuación, mediante un tornillo se le daban varias vueltas hasta que los apéndices acaban totalmente destrozados. Tenía un origen veneciano y la mayoría de los textos lo definen como un utensilio sencillo, pero sumamente doloroso. Número 4. Toro de Salaris. Los ajusticiados se introducían dentro de una estatua de bronce hueca en forma de toro. La estatua se colocaba encima de una hoguera, por lo que la temperatura del interior aumentaba como en un horno. Los gritos de las víctimas salían por la boca del toro, haciendo parecer que la estatua mugía. Número 5. El tormento del agua. Contaba con varias versiones, pero la más básica consistía en tumbar a la víctima sobre una mesa, atarle las manos y los pies, taparle las fosas nasales y, finalmente, introducirle una pieza de metal en la boca para evitar que la cerrase bruscamente. A continuación, se le metían 8 cuartos de líquido por la garganta. La sensación de ahogamiento era insoportable y, en muchas ocasiones, hacía que la víctima se quedase inconsciente.
La muerte usualmente ocurría por distensión o ruptura del estómago. Con el paso de los años, esta tortura se fue perfeccionando hasta el punto de lograr una sensación totalmente horrible en la víctima. Esta se lograba, principalmente, introduciendo un trapo de lino hasta su garganta y echando agua a través de él. El agua se filtraba gota a gota a través del húmedo lienzo, y a medida que se introducía en la garganta y en las fosas nasales, la víctima, cuya respiración era a cada instante más difícil, hacía esfuerzos por tragar aquella agua y aspirar un poco de aire. El sufrimiento se medía acorde al número de jarros del líquido, elemento que se introducían entre pecho y espalda de la víctima. Número 6. La cabra. Consistía en atar al prisionero para evitar que se moviera, le quitaban los zapatos y sus pies eran untados con agua con sal o grasa. En ese momento acecaban una cabra a la que le atraía el olor y sabor de esa mezcla, por lo que aparte de las cosquillas que debía sufrir con cada languetazo, la cabra posee una lengua muy áspera, y después de varias lamidas, la piel empieza a desgastarse. La cabra seguirá latiendo hasta que su apetito quede saciado. Los pies del prisionero quedan a carne viva y en algunas canciones la cabra llegaba a tocar el hueso. Una vez que la cabra saciaba su apetito, el prisionero volvía a ser encarcelado y no recibía atención médica, por lo que las heridas se infectaban a tal punto de provocarle la muerte. Número 7. La pera vaginal, oral o anal. Este instrumento de tortura tenía forma de pera y se introducía en la boca, la vagina o el ano de la víctima. La oral se aplicaba a predicadores heréticos y reos de tendencias antiortodoxas, la vaginal a las mujeres culpables de relaciones con Satanás o con uno de sus familiares, y la anal a los homosexuales pasivos. Una vez en el interior, comenzaba el suplicio, pues se abría mediante un tornillo generando un dolor inmenso en el preso. La pera era forzada dentro de la vagina, ano o boca. Una vez dentro de la cavidad, era entonces expandida al máximo girando un tornillo. La cavidad en cuestión resultaba irremediablemente mutilada, casi siempre ocasionando la muerte. Además del dolor que causaba cuando se abría, en sus paredes exteriores contaba con unas púas que desgarraban el interior de la boca, la vagina o el ano del afectado provocando severas hemorragias. Número 8. La garrucha. Consistía en atar las manos del preso por detrás de su espalda. A continuación, se alzaba a la víctima varios metros del suelo, tirando de sus muñecas, mediante un sistema de poleas. Una vez en alto, llegaba el castigo. Finalmente, se le dejaba caer. La longitud de la cuerda estaba medida para que no se golpeara con el suelo, pero la sacudida le dejaba descoyuntado. El descenso hacía que todo el peso del cuerpo de la víctima se sustentase en los brazos, algo sumamente doloroso. Si la víctima aguantaba la tortura y rehusaba confesar, los torturadores la llevaban a una plataforma donde le quebraban los brazos y las piernas hasta que moría. Pero no se detenía en ese punto el castigo, pues, si lograban resistir, el preso era estrangulado y quemado. Número 9. La doncella de hierro. Este castigo era uno de los más crueles, aunque se sospecha que no llegó a utilizarse de forma tan usual como el potro debido a su severidad. Para llevar a cabo la tortura de la doncella de hierro, se introducía al preso en un sarcófago con forma humana con 2 puertas. Este artilugio contaba con varios pinchos metálicos en su interior que, cuando se cerraba el ataúd, se introducían en la carne del reo. Curiosamente, y en contra de lo que se cree, estas agujas gigantescas no acababan con su vida, aunque le causaban un dolor increíble y hacían que se desangrase poco a poco. Las puntas afiladísimas le penetraban en los brazos, en las piernas, en la barriga y en el pecho, y en la vejiga y en la raíz del miembro, y en los ojos y en los hombros y en las nalgas, pero no tanto como para matarlo. Según se cree, Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta, una mujer acusada de asesinar a cientos de personas por creer que así podría obtener la belleza eterna, era una de las asesinas que, durante el siglo XVII, más disfrutaba usando este artilugio con aquellas chicas que capturaba y aniquilaba. Número 10. La sierra. Era uno de los castigos más brutales que se podían perpetrar contra un prisionero. Usualmente estaba reservado a mujeres que, en palabras los inquisidores, hubiesen sido embarazadas por Satanás. Para lograr acabar con el supuesto niño demoníaco que llevaban en su interior, los responsables de cometer la tortura colgaban a la hechicera boca abajo con el ano abierto y, mediante una sierra, la cortaban hasta que llegaban al vientre. Debido a la posición invertida en que se colgaba a la víctima, el cerebro aseguraba amplia oxigenación y se impedía la pérdida general de sangre. La víctima, por ello, no perdía la conciencia hasta llegar al pecho. Número 11. La picota en tonel. Era un castigo dedicado principalmente a los borrachos, una especie de humillación pública que servía como amonestación para aquellos que no sabían frenar sus instintos y causaban problemas. Primero se colocaba a la víctima dentro de un tonel,
aunque había dos clases: los toneles que tenían el fondo cerrado y dentro se metían orines, estiércol o agua podrida, lo que llevaba a muchos a morir, producto de enfermedades provenientes de las condiciones insalubres, y los abiertos, con la idea de que las víctimas caminaban por las calles de la ciudad con ellos a cuestas, lo que producía un gran dolor debido a su peso. Número 12. Los carbones. Se aplicaban carbones al rojo vivo a unos 300 grados sobre las zonas más sensibles de la piel. Número 13. La flagelación. También se utilizaba este famoso castigo corporal, en el que se azotaba el torso desnudo con varas o flagelos hasta sangrar, incluso llegando al desmayo del reo. No podemos dejar de sorprendernos y horrorizados con todos estos elementos cruelmente creados para castigar, aleccionar o simplemente conseguir una confesión. Acabando, en la mayoría de los casos, con la terrible y dolorosa muerte de la víctima.